muy pero muy bien. Elo, Dime. dijimos que la próxima semana es Pascuas. Así es. Hay mucha tradición, hay mucha religión en el medio, Sí. hay mucha historia, y también hay muchas tradiciones, muchas cuestiones que se respetan, muchas veces las hacemos sin saber bien por qué, las hacemos porque están impuestas, es así. Sí. A mí me gusta romper bastante con las cosas impuestas, pero en Pascuas, por ejemplo, que se celebran, hay diferentes situaciones. Los huevos Pascua, ¿por qué son? ¿Qué significa huevo Pascua y de chocolate? Vos decías, ¿por qué se le pone el huevo a la rosca de Pascua? ¿Por qué la rosca de Pascua? La rosca de Pascua. Bueno, para todo esto, ¿y qué son las Pascuas y por qué se celebran? Para que nos quede claro, le vamos a preguntar a Natalia Barrera, que ella es alquimista y sabe muchísimo del tema. Natalia, ¿cómo estás? Elo y Branca te saludan. Muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor, queremos hacerte las preguntas más sencillas, pero que tal vez no las podemos responder y vos sí lo podés hacer también de manera muy simple. Las Pascuas, ¿por qué se festejan? O me refiero, ¿por qué esto, no, de el huevo de Pascua, la rosca? Contanos un poco la tradición. Bueno, en realidad, básicamente las religiones tomaron muchas tradiciones culturales, porque con la tradición no se puede romper, digamos. El huevo, digamos, que es ese recuerdo de lo que sería la cultura pagana, que era la gente que veneraba la naturaleza, que nos recuerda que en el hemisferio norte, en esta época, es la primavera. Y el huevo es un símbolo de fertilidad, de fecundar. Y obviamente las religiones, tanto los judíos, que van a tomar las Pascuas como el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, así como los cristianos, el pasaje de Jesús en la resurrección, es decir, de Jesús a Cristo, ese pasaje como un renacer, como una resurrección, en realidad se entremezcla también con la cultura pagana que veneraba en estas fechas el nacimiento de la primavera como un acto de fecundidad, y por eso nos viene el símbolo del conejo, por el sexo, por la fertilidad, y el símbolo del huevo como ese romper estructuras, ¿no? Esa liberación que también los judíos tienen con las Pascuas, como ese huevo donde nosotros tenemos que despertar, ¿no? Crecer y madurar hacia despertar a esa primavera de la vida, ¿no? Mirá qué buena explicación, o sea, si lo mejor, lo del huevo está bien, fertilidad, fecundar y demás, pero lo ideal entonces es regalar conejitos de chocolate. No, en realidad lo ideal es entender que tanto las religiones como la cultura pagana lo que hacían en estas épocas era entender que somos parte de la naturaleza y que el ciclo que sucede afuera está sucediendo adentro. Nosotros, si bien estamos en el hemisferio sur y está el otoño, nosotros al otoño también lo vemos como la plenitud de la vida. ¿Por qué? Porque el otoño nos recuerda la importancia de vaciarnos para justamente poder hacer nacer lo que queremos. De nuevo, es decir, renacer, sí. Claro, si no nos vaciamos, es decir, por ejemplo, si nosotros no hacemos el agujero para poner la semilla no puede entrar. Nosotros tenemos muy asociados el crear o el materializar o el producir al tener más. Y sin embargo la naturaleza nos repite una y otra vez con la llegada del otoño que el paso hacia despertar, el paso hacia renacer y hacer producir es con el vacío. Por eso el huevo no solo es un simbolismo que nos va a llevar a la fertilidad, sino que nos va a enseñar un proceso que tiene que ver con vaciarnos de lo anterior, de lo viejo, de lo humano en nosotros para acceder, digamos, a un plano divino si lo hablamos desde lo religioso. Mira vos, qué bien. Muy interesante, muy interesante. Esto tiene, además, las connotaciones de lo que vos decís, pasa por todos. En cuanto a naturaleza se refiere, es en lo humano, estrictamente en lo personal, como seres humanos. Pensás en los árboles, en las hojas que se caen para volver a nacer de esa rama nuevas hojas. En primavera, que es el ciclo que recién mencionaba. En los animales pasa lo mismo. En el sembrar las tierras. Todo en la vida tiene que ver con este proceso de morir y nacer, o renacer, o esto de renovar de acuerdo a los ciclos. Es casi perfecto, ¿no, Natalia? Exactamente, la luna también, que rige nuestras emociones, claro. Que sale y se esconde y vuelve a salir al día siguiente, y el sol, o sea, todos los ciclos de encendido, apagado, de vida y muerte, de renacer y no, o sea, es todo ciclo, todo es un ciclo en la vida. Nosotros estamos todo el tiempo alineados a los ciclos, pero como no somos conscientes, es decir, nosotros estamos todo el día conectados con la tecnología, lo hacemos todos, y nuestra biología, sin embargo,
sigue el ciclo de la naturaleza, necesita muchas veces cumplir con esos ciclos y por eso genera síntomas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que cuando les está por venir la menstruación les duele muchísimo el cuerpo y tienen que dejar de hacer cosas. En realidad, en la antigüedad ese ciclo se respetaba y las mujeres entraban en una especie de introspección, meditación, y en realidad la biología nos recuerda ese aspecto y por eso las hace frenar a muchas mujeres, porque bueno, justamente es un momento de relax y es un momento de plenitud con el cuerpo y la naturaleza. Qué bueno. ¿Y en qué lugar entra la rosca de Pascua acá? ¿Sabés ya un poquito más el tema de la tradición? Que es está lo del agujero que vos decías en el medio, ahora caigo, el agujero en el medio como para la semillita, el huevo... Y la pastelera con azúcar, digo, eso que por ahí no... Sí, cuando yo estuve en Madrid, yo me acuerdo que justo pasé cerca de las Pascuas. No estuviste en 2018, no importa. No. Pero sí era el tema de la rosca, ellos con la rosca, no tanto el huevo, sino la rosca de Pascua, ¿no? Mira. Y la rosca también es el símbolo del círculo. El círculo en todas las culturas representa la divinidad. Por eso, matemáticamente, el problemita de la cuadratura del círculo tiene que ver con lo humano entrar en lo divino, que bueno, obviamente lo vamos a encontrar en diferentes pinturas. Por ejemplo, Da Vinci cuando hace el hombre diturbio, lo que está expresando es la cuadratura del círculo de el hombre intentando comprender la divinidad y la unión con la naturaleza y el universo. Qué bárbaro. ¿Y vos creés que esto se sigue valorando tal cual como hace, no sé, décadas o no sé, o siglos? ¿Se está perdiendo, se está fortaleciendo? ¿Cómo notás eso hoy en la actualidad? Todas estas creencias, estas historias, ¿crees que se le da tanta importancia? Algunos sí, obviamente, porque es cultural, también es familiar, las familias que son más religiosas, pueden ser católicos, judíos, digamos que hacen mucho el simbolismo de los rituales. El ritual va a acceder a la parte inconsciente. Nuestro inconsciente, por más que no sea creyente, el ritual llega igual. Por eso, cuando, digamos, estamos en una situación crítica, todos volvemos a creer en Dios, ¿no? O sea, si estamos en un avión y se empieza a mover todo, volvemos a ser creyentes, porque nuestro inconsciente recuerda los rituales, y el ritual en realidad es una especie de camino hacia salir de la caverna, como decía Platón, ¿no? O sea, Platón cuando expone la alegoría de la caverna como ese lugar donde estamos encerrados en esa oscuridad mirando en la pared las sombras, en realidad nos está diciendo que el infierno, Marcino Ficino explica que la caverna de Platón tiene que ver con el infierno, que lo pintan religiosamente como ese lugar de estar adentro de la tierra, pero que en realidad tiene que ver con esto de ir a las raíces, ¿no? De bajar a los infiernos, a lo inferior, y hacer ese proceso de purificación que a nosotros nos viene con la historia de Jesús, que va de Jesús, de lo humano, de la pobreza, del dolor, del martirio, a un estado crístico, un estado luminoso, un estado donde él puede salir de esos infiernos, purgarse y ascender a lo que sería el paraíso, como en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Qué lindo. Natalia, excelente. Gracias por estas aclaraciones, gracias por contarnos. Clarísimo, de verdad nos sirve muchísimo. Era una idea muy importante poder, como dicen en la alquimia, en esto de poder tratar de, no sé, trasladar ideas complicadas a conceptos sencillos. Es más o menos la idea de la alquimia, ¿no? De ser un alquimista, tratar de, no sé, hacer aportes constructivos de ideas mucho más completas o dificultosas, ¿puede ser? Sí, o sea, la alquimia, o sea, el nacimiento de la alquimia entra con filosofía, por eso hablé tanto de filosofía, porque en realidad en la antigüedad, claro, se enseñaba dentro de los monasterios. La palabra laboratorio significa eso, labor de oratorio, la importancia de orar, pero no de orarle a un Dios afuera, sino de el arte de la palabra como un vehículo hacia la sabiduría. Entonces, por eso vamos a encontrar filósofos como Paracelso, que se dedicaban a la medicina, vamos a encontrar a Pitágoras, y bueno, esas cosas se enseñaban en los monasterios. Hoy catedrales, ¿sí? Por eso las catedrales tienen tantas imágenes, porque en realidad eran libros mudos, porque en ese entonces el pueblo no sabía leer y escribir. Entonces a través de las imágenes se contaban las historias. Pero abriste ahora un abanico. Quiero saber un montón de cosas, en realidad, para preguntarte 1000 cosas, es cierto, y está buenísimo.
pero lo vamos a dejar para otra ocasión, hablando tal vez de cuando hablemos de lugares históricos del mundo donde tenga que ver mucho la religión y catedrales y demás, que seguramente Natalia tiene mucho para aportar. A mí lo primero que se me vino a la cabeza es Santa Sofía en Estambul, pero bueno, después por ahí ella, hay un montón más, exactamente, para que comparta con nosotros. Y el nivel... Bueno, Sofía significa sabiduría, ¿no? ¿Viste? Entonces es un templo de la sabiduría. Seguramente debe tener algún lenguaje esotérico, ¿no? Oculto. Fíjate si tiene gárgolas, porque generalmente todas las catedrales que tienen gárgolas tienen lenguajes ocultos. Es decir, te está diciendo que es un libro mudo. Opa, mirá. Para, y gárgolas tienen también, hay muchos edificios con gárgolas, ¿también tienen mensajes ocultos? Sí, todos lo que tienen gárgolas, porque en realidad Sofía, que es la sabiduría, es la filosofía, la etimología significa amor a la sabiduría, es decir, amor al aprender, amor al saber, ¿sí? Eso es lo que significa Sofía, la filosofía en su vertiente más etimológica. Las gárgolas siempre se pusieron como un símbolo de que no puede entrar al templo las personas que no están habitando esa sabiduría, es decir, entra el turista desde lo profano, se llama, ¿no? Se dice así, desde lo profano, desde lo mundano, y no entiende nada, no ve la belleza en eso. En cambio, quien entra desde lo sagrado va a poder ver ahí un libro, o sea, el lugar empieza a ser un trabajo inconsciente. Es más, en algunas catedrales hay agujeros, pero muy pequeños, donde entra el sol en determinadas fechas, como marcando puntos, como si fuese el código Da Vinci. Realmente es sumamente entusiasmante entender cómo hicieron eso, y aparte todos los mensajes ocultos que hay ahí. Inclusive en Notre Dame hay muchas fórmulas químicas que están plasmadas en la piedra, es tremendo. Wow, apasionante, de verdad, apasionante, me encanta este tema, me encantan estos temas. Natalia, un beso grande, gracias. Gracias a vos. Qué bueno. Natalia Barrera, alquimista, es apasionante. Todo el tema de códigos ocultos. Yo, sin duda, soy el primer grupo, ¿no? El turista que entra de manera... a sacar la foto. No. Pero por eso, a mí en los lugares... no,